Son las 5 de la tarde con 7 minutos en la República Argentina y todos los aplausos son para Carolina Zaradoni. Hola, chicos. Gracias por venir, Carolina. No, igual lo tengo en calendar. Vengo igual, pero Lo vengo sabemos. tipo contenta igual. Muy bien. ¿Qué te trae hoy, Carol? Primero y principal, estoy estrenando un abanico que si no lo están viendo es hermoso, créanme. Es una experta en abanicos ella, sí, ¿no? Sí. Yo iba a la Sí, facultad créanle, en abanico, con abanico, y ya me miraban mal. Nunca no usé. ¿Cuántos tenés más o menos, Carol, sabes? Ponele, lo que pasa es que tengo ahora 2 nuevos, pero tengo muchos vetustos. Pero ya no me importa que tengan algo roto. Claro. Ponele que debo tener 9. Ah, pensé más. Pero yo no salgo, más no. desde que la conozco, me ¿Te influencié? influenció de tal manera que yo voy a la cancha con abanico, voy a Cuando vas a la cancha, actos escolares, te vas a ¿Es un un abanico. momentazo? ¿Sí? ¿Ves gente abanicándose con el programa en el...? No. No. ¿Qué tenés- vale hoy un abanico, más o menos? Bueno, el abanico va desde 850 pesos en el barrio de Once. Yo vi la semana pasada uno very barat. Sí, muy hasta barato. Infinito Punto Rojo. Y otra cosa Ah. te pregunto para quienes no se metieron todavía en el fantástico mundo. Sí. ¿Qué hay que mirar sí o sí para no decir qué barato me llevo este? ¿En qué hay que Muy prestar, bien. qué hay que Bien, prestar jirafa. atención? Ahí vienes. Hay que agarrar el abanico y abanicarse. Fin de las tareas. Después, por ejemplo, este que yo tengo, me lo regalaron, está pintado a mano, de una casa de abanicos muy especial. Pero les digo algo, no es que abanica este particular 1000 veces mejor que otro. Entonces, abanícate. Ahí me regalaron uno muy precario. Muy Se precario va. quiere decir chiquitito, Se así. Se va. Y con toda. Así que agarralo, que abanicate. En el taller tengo un Sentila. abanico. Tengo un abanico. Muy bien. Pero y es excelente, ¿eh? Es una palita a la que se le rompió el mango. ¿Te abanica? Prende fuego los pavotes. Si el carbón está medio timorato, le doy 2 de esos y hago fogata. Y sirve para el verano, abanica grosso. No deja de ser una palita. Bien. El abanico más caro que hasta ahora encontré vale 39.000 pesos. No es plata. Sí, no, pero igual, por ejemplo, en España yo vi de hasta euros 1000, Mirá. porque son especiales, una madera especial. Igual 39.000 pesos, ¿qué tiene? De todos modos, recomiendo muchísimo, si no tienen un abanico, agarren. Mis 2 abuelas me dieron muchos abanicos también, así que eso. Hoy vine a hablarles de algo que me pasó, que titulé Pequeños golpes al ego. Ajá, pequeños golpes al ego. La semana pasada Casi estaba- quiebra. Lego casi quiebra. Lego. En los De 70. al ego. Lo Qué bien que me está paradoja, yendo ¿no? ahora al ego. Adelante. No, quiero participar. quiero Golpes participar. al ego. Vamos. Estaba el otro día trabajando con mi computadora, mi ordenador, y de golpe me dice, no hay wifi. Bueno, Bueno. normal, la verdad. No sé si es la Argentina, si es mi casa, si es mi oficina, pero es algo normal. No anda. Y mi marido, muy liviano, me dice, qué raro, yo tengo. Ah, bueno. Upa. Upa. Ah, bueno. Bueno. Me comunico con el proveedor, me dice, veo el servicio normal. Upa. Buah, Te están boludeando. me están boludeando. Googleo desde el teléfono, pues no tengo señal en la computadora, y me dan un montón de soluciones. A Desde ver. que te consideran un idiota, fíjese Hola. si tiene Hola. internet. O sea, viste que las primeras soluciones son muy para sos un idiota. A mí esas me gustan igual. Las Pero hago yo ya me todas. había fijado. Mm. Bueno, empecé a probar múltiples cosas. En algún momento, una funcionó. ¿Cuál? No lo sé. Ah. En ese momento, tan contenta estaba yo, conté en un equipo de trabajo, conté en otro grupo, conté en el grupo familiar que yo había arreglado mi placa de Wi-Fi. Que mediante un montón de procedimientos que no podría describir, porque los copié, la había arreglado yo. ¿Y entonces? En el momento que todo el mundo me felicita, se me desarregló. Ah, Uy, Carol. Se me desarregló porque Bueno, pero no deja de ser verdad que lo arreglaste en su es momento. que parece que no lo arreglé. No, Porque al sí, lo final era arreglaste un otra rato. Por ahí Era el volvió un ratito. antivirus que me estaba intercediendo. Me enteré después, pero obviamente que no conté que lo arreglé 2 veces porque me sentí tan dolida, porque Claro. la euforia, o sea, yo estaba sentada en la mesa del living de mi casa, me paré, levanté los brazos tipo dale campeón y ya se me había caído de nuevo Claro. internet, Entiendo. ¿entienden? Entonces pensé, ¿cuáles son los 5 golpes al ego más frecuentes de la vida cotidiana, de la vida social, Me encanta. que nos hacen quedar medio turulos frente a los demás, pero también frente a nosotros mismos? Porque no es vergüenza. Es como, Peor. me dolió, me dolió. A ver, por ejemplo. 1. Los titulé con artículo y sustantivo común. Muy bien. El tono. ¿Viste
¿Viste cuando vos le querés explicar a alguien algo? Sí. Tipo, ¿se te cogió el wifi? Mirá, primero reinicia el módem, porque el módem tiene unas micropartículas y te miran y te dicen... Te están diciendo sos un estúpido. Ya lo hice. Ya lo hice. Pero vos, ¿quién sos? Ya ¿El que lo hice. dice o el que lo escucha? Sos el que lo dice. Vos Ah. quedás como un gil porque vos pusiste Entiendo. un tono de... Che, pará, yo esta la tengo toda. ¿Vos sabés cómo tenemos que parar el equipo? Vamos a hacer esto, Sí, esto, sí, lo así otro. está Te parado pones en así el lugar y equipo. decís, sí, así perdimos 18-0. Entiendo, Entonces vos te perfectamente. pones en un tono de... Acá mamita sabe. Me Mamita sabe. robaron la billetera. ¿A dónde te la ¿A robaron? dónde te la robaron? Y la puta madre. ¿La buscaste bien? Perdí la No, campera. Igual me buscamos. robaron la billetera, está bien. ¿A dónde me la podés decir? Perdí la billetera. Perdí la billetera. Porque me robaron la billetera, ¿es a dónde? Está bien. Tenés razón, habla. ¿A dónde? ¿Buscaste bien? Y la No, peor busqué de mal. del tono, la peor de todas esas que por lo menos yo la vivo cotidianamente porque convivo, no voy a decir con quién, con una persona que me hace fact-checking mientras estoy... ¿Vieron la gente que... ¿Fuck? algo sexual? Fact-checking, no, que te va chequeando lo que decís. Por ejemplo, che, No, parece me que entendí. está anunciado lluvia, dijo Jopo hoy en O'Donnell. Sí. Es mentira, no se preocupen que estoy mintiendo. Ok. A ver, no me dice bueno, ¿entendés? Me dice a ver. Claro, como que no confía. Y en el tono, de golpe te muestran y te dicen, no dice lluvia. Bueno, esto en ese caso no me importa. El caso de el golpe al ego es cuando vos estás hablando de algo que sabés o creés que sabés Y tienen que ir a consultar igual. No, o la persona consulta y dice, no, está mal lo que estás diciendo. Y mucho peor si es delante de otras personas, en un contexto de... Estás diciendo perdóname, no te lo gilada. quiero decir mal, pero estás diciendo cualquier gilada. Muy bien. Dos. El pase. Paula. En la vida social hay muchos momentos en los que alguien te da pases, metafóricos o literales. A ver. En un deporte es literal, Ujú. pero en la vida es un pase como, mete vos el gol. Entonces estuvimos trabajando con el equipo y bueno, no lo quiero decir yo, pero... Y te dan la palabra a vos y vos decís, Ah, entiendo. sí, bueno, lo pensamos todos. Y en realidad lo que vos tenías que hacer era meter el gol y decir, Claro. vamos a proponer que el presupuesto aumente el 12%. Y vos decís, y lo viste después y te golpea el ego porque alguien te puso las condiciones, la vida o una persona, para que vos empujes esa pelota real o imaginaria. Y con el arco vacío no pudiste meter Y no el la gol. viste. Y lo peor es que la ves después. Lo mismo pasa cuando te presentan a alguien o alguien te dice, ay, pero esto lo contás por Instagram. No, eso no lo cuento. Y después a las 3 cuadras decís, pero soy una boluda. O sea, me estaba pidiendo mi Instagram. Bueno, no me pasó a mí. Me contó una... Te conté una. Pero- ¡Apa! ¡Apa! Explota CDM, ¿eh? Bien. Entonces, ese momento en el que tenés todo dado para meter ese gol y no lo metés. Y Entiendo. después lo ves y te queda el corazón medio triturado. Pasa a veces al revés, cuando discutís con alguien, puede ser tu pareja, por ejemplo, y al otro día decís, ay, ¿cómo no le ¿Cómo no le dije dije? esto? ¿Cómo no le En dije? ese momento, cuando me dijo esto, yo le tenía que decir, y querés... El otro día, cuando terminó la Sí, discusión. y querés recrear la discusión, buscarla nueva y ya está, era ese está, momento. era ahí. Fue. Era ese A momento. mí me Soltar. pasa, eso me pasa. Vieron que hay gente que dice cuando corro me doy cuenta. Claro. Yo discuto con alguien. En la siguiente vez que me baño, Ahí ahí resolviste se me todo. aparecen todos los. Y digo, ay, qué bronca. Es frustrante también cuando... No, es frustrante cuando preparás la discusión en la ducha O en la bici. y cuando llegás te das cuenta que querés a esa persona, le tenés cariño, te hizo un chiste, decís que me voy a pelear con esta persona. Así de... Le voy a decir que es la última vez que hace esto porque si no, todo bien, pero no podemos seguir trabajando juntos, no sé qué. Ay, tenés re lindo el pelo. Somos más cagones que no cagones, digamos. Por supuesto. Pero Por más allá de supuesto. eso, ¿no es lindo o no es tranquilizador ganar la discusión después? No. Me peleo con No. Sebastián. Sebastián tiene nombre, Sebastián, ¿eh? Sebastián el Dolape, feliz día del pelado, a Gracias, propósito. Discuto. Seba me gana la discusión. Está bien, hay que ver quién, no importa, pero me gana la discusión o me dice algo. Yo después la recreo 3, 4 veces y la recreo ganando. Pero ves para vos solo. Sí, pero No, tiene algo Pablo. tranquilizador también. No, Pues, es digo, de ya sé que. Y A voy mí a me da actuar en más bronca. consecuencia. A mí me da Es más consuelo, bronca. pero Más a mí me gusta. A mí me Sí, gusta. pero yo soy un boludo. Primero que me gusta ganar la discusión, Ningún pero si no la boludo, gano y me doy cuenta de que tuve un momento que alguien, la vida o la discusión, me habilitó un pase y no empujé la pelota, qué bronca. Qué bronca. Porque aparte Qué me enojo, bronca. estoy enojada con la persona con la que discutí o con la que no discutí porque no me di cuenta y conmigo misma. Pasa con un superior, con un jefe, estás pidiendo aumento. El jefe tiene mucha tranquilidad para no darte el Porque aumento. no le importa. No le importa y para vos es tu vida.
Y después de esa charla te vas diciendo, ay, como no le dije que trabajo también los domingos a las 4 de la mañana, se me escapó. Sí. Escapó. 3, el look. Oblap. Y acá venimos Hola. con una dimensión que uno podría decir, ay, pero qué superficial, veníamos como más profundo. No. No veníamos profundo. no. Sí. No ven. Te estoy haciendo un chiste, dale, No, Carol. me lo tomé mal. El look, Me lo tomé mal. El tono. como el tema de Roxette. She's got the look. El look. Muchas veces, y no hablo de look para el Martín Fierro, hablo de look para la vida cotidiana. Vos pensás mucho lo que te pones. A veces no, pero muchas veces pensás. Y lo que ocurre muchas veces que te golpea el ego, que es el tema de la columna, es que llegás a un lugar y cometés un error que puede ser de cualquiera de las dos maneras, que es estar subvestido o sobrevestido. Se va en la fiesta de la AFA. Me pasó en la fiesta de la AFA, fui en jogging. Subvestido. Pero no es que fui en jean y una camisa. En jogging. Pero ahí cuando estás tan subvestido, Sí. es evidente que estabas Me para equivoqué. otra cosa. Ah, El problema es camisa y jean Es en un verdad. lugar de traje. Quedarte a mitad de camino. Eso. Acá, y yo a todos les decía, no, mirá cómo vine. Y todos que te dicen, no pasa nada. Pero te golpea el ego, porque vos Sí, todo sí. el tiempo no solamente te ven, sino que te ves a vos mismo. Pero mucho peor, y un golpe dentro del mismo subconjunto es mayor al ego, si hacemos doble clic, es cuando vos realmente sentiste, ¿Qué? en ese momento que a Juli no le gusta sacarse selfies, No. te miraste al espejo y decís, básica pero bien. Hoy la rompo, me siento una bomba. Como sea que te sientas, y cuando llegás decís, era de jean. Y vos estás con un vestido y zapatos. No, que a veces te estar de pasa. más tal vez es más difícil. ¿eh? Para mí Estar es sobrevestido. igual de mal, pero pasa mucho en los matrimonios o parejas, cuando Sí. ves que él va en camiseta de fútbol y jogging, y ella estuvo un montón de horas preparándose, y vos ves en esa disparidad, ves un montón de información. Estoy a favor de Primero- la libertad, pero si la fiesta es más de uno que del otro, El otro le puede decir, así vas a ir. Así hay vas que a ir ir. como Gentilmente. el que va a la Por fiesta. supuesto. No te querés poner El una más cercano al evento tiene que imprimir el tono. Por Bien. supuesto. Se nota, ¿ves? Yo no lo supe decir, Carolina lo dice perfecto. Sí, obvio. Tiene que imprimir el ¿Podés tono. repetir? ¿Podés repetir? El más cercano al evento tiene que imprimir el tono. Perfecto. Un pantalón largo no, viste, haces unas preguntitas así como Sí. para instalar que no se ofenda. Pero no, hay que decir, claro, Claro. a veces la ofensa está muy cerca también. No, Le pero- puedes decir, che, sabes que van más careta, como diciendo, vos estás bien. Claro. Los caretas son los demás, vamos más Nosotros. careta. Pero aparte, ese acuerdo social lo tenemos siempre, no es el, bueno, pero voy como quiero, tampoco estoy tan No, mal. no vas como es una querés. fiesta donde vamos a comer raro, no comemos eso todos los Sí. días. Vilma Palme Vampiro no toca en todos los cumpleaños de mi Si sos vida. más grande, porque por ahí si tenés 20 y piquín, Feli viene vestido a veces Sí. todo como una oveja No, y hace y sé buena onda no con los que pasa se nada. casan. Los que se casan hacen un montón de esfuerzo y quieren que vayamos en traje. Claro. Anda en Es su traje. fiesta, no es tu fiesta. Y además- Estoy en desacuerdo, no vayas a la fiesta. vaya, boludo. Claro. No vaya con la camiseta del Flamengo, boludo. Claro. dale. No, claro, para mí hay algo que es un límite para el mundo varón, Pelotudo. que es bermuda y camiseta, no es para todas las cosas. No, no es para todos. No va para y todas las gorrita cosas. tampoco. No, ahí lo discuto. No, ahí pero lo discuto porque. Gorrita todo el tiempo y a la adentro... Martín Fierro sin gorrita fui. No, bien, pero digo, gorrita todo el tiempo Pero hay tampoco. gente que usa boina, pero boina copada, como gorrito. Para mí hay mucho un universo. De todos modos, el golpe al ego acá es cuando vos te sentís fuera de tono. Porque Claro. también es cierto que a veces ves a alguien que va en bermuda y la camiseta de Boca y no le no se siente mal. Claro. El problema es cuando vos evaluás que estabas para algo. Pero y tal no vez estás. estás incomodando a tu pareja y no está Claro. bien eso. Bueno, pero es para otra columna. Para esta columna es el golpe al ego, que es cuando vos te sentís fuera de fuerte, Carol, ¿eh? registro. Sí. Muy No, bien. bueno, pero es la. No, tenés razón. La laburó. Sí, está bien. 4. Tal vez esto está inspirado en un hecho que me pasó hace muy poco. A ver. Se llama El Olvido. El olvido tiene como también dos caras. Puede ser un pueblo yendo a Mar del Plata, ¿viste? Esos Lindo. paradores. Sí. Buenos salames. Eh, Ya ver, verás. Leí un libro A ver, muy lindo verás. esta semana que se llama Salvemos el Perdido. Se llamaba El Pueblo, me gustó El Perdido como nombre de pueblo imaginario. ¿Cuántos libros leíste hoy martes, desde el domingo hasta hoy? 2. Poco. El Perdido Necesito era un Marte. libro de infantil, no lo estoy contando. Ok. Pero 2. 2 y el infantil. No, 2 y como 6 infantiles nuevos que justo tuve para leer nuevo. Pero bueno, duran poquito también. Y leíste redes sociales igual, todo. Lam, todo. ¿Cómo hace un adulto para un leer un genio, libro ¿eh? infantil y no aburrirse? Son buenísimos. Algunos No, libros son Así se puede llamar el buenísimos. libro, Ola. Tiene Viste que lindas a veces son muy ilustraciones. largos Muy los largos títulos de los libros. ¿Lo podés repetir, Ola? ¿Cómo puede hacer un adulto para leer un libro infantil y no aburrirse? Hay un montón de libros Sí, a mí me gusta. espectaculares. Si querés que hagamos el ensayo, yo te separo 6. No, cuando mi hijo estaba en época de que le leamos libros, ¿Ya no quiere? y yo le insisto, a veces lo espero, ¿Cuántos años tiene?
31. Ya Federico no va a quiere- tener un qué hermanito. guacho, Es un desastre. Yo le digo, sos un desastre. Y me voy directo al cuarto y se los leo en voz alta igual, a los Bien, gritos. bien. Fumátelo. Es lo que recomiendan los médicos. ¿Viste que te decían, no leíste de Chabuca Granda el libro? Y te daban un nombre de gente que tenés que ir y leerlo. Y yo lo leía esperando ver una historiaza. Nada. Honestamente, en la mitad de la historia decía, esto es una boludez. Ah, no, hay buenísimos. No, hay algunos libros que también te daban y Hay decían, unos buenísimos. el oso entró al bosque y se fue. Y ahí es todo el cuento. No sé, es un haiku. Y cuatro páginas de dibujos. Lo quiero dormir, no se duerme el nene con esto. Y me falta- Uy, está me falta- reofendida, ¿Quieren la Carol. semana que viene que traiga Sí. libros infantiles Por favor. copadísimos? Sí. Sí, pero Y trae cortos. estos también. Trae Sí. estos de los Sí, que yo te digo tengo también. de esos Bueno. también que decís vos, Sí. pero que los chicos se O hacían a veces, fan. o a veces son dramáticos los sí. libros. Sí. Y le cortaron la Mari cabeza. Mara mea mucho, Paren, mata pero caza. hacemos esto. Sí. Los que vamos a leer para bardear, los traigo fotocopiados sin autor. Ok. Y los que nos va a gustar, lo decimos con autor, porque tampoco se Dale, trata de dale. bardear Tenés gente. razón. ¿Les parece No, bien? Para bardear extranjeros, trae, ni se van a enterar. Y hagamos un No, curso, no. porque a los niños, lamentablemente, no existe el progresismo. A los niños se les lee como a tarados. No. Eso es así. Hoy no estoy porque estoy con el ego, pero tengo un tono, si lo hacemos la semana que viene, yo tengo un tono seño de jardín. Me gusta. Ay, Por qué a eso digo, yo le ponía a todos los personajes, ¿eh? El oso le hablaba así. Como a la Y Benito clase. diciendo, qué boludo es mi papá. Yo creo que por eso pidió rápidamente Claro. que deje de leerle. No, los chicos lo valoran. Vamos a ¿no? dejarla avanzar. Volvemos. 4. El olvido. Sí. El olvido tiene dos subsecciones. Una que es que te olvidas algo que te dijeron, Tremendo. te olvidas de alguien muy cercano. A mí me pasó que alguien Nunca me me pasó. saludó y me dijo, seguís viviendo en, y me dijo, tal lado, ¿te acordás cuando nos juntamos a... Sí. ¡Oh! Y sí le decís. Por supuesto, pero te golpea un poco porque... Pero hay otro olvido A ver. que lo viví hace poco, y es que te olvidas cómo se llama alguien, pero no sabes que te olvidaste. Vos tenés la certeza de que ese alguien se llama... Joaquín. Y llamás toda una noche, Ah. públicamente, sin ningún... No es que le dijiste, che, boludo, che, chabón. Le decís, gracias, Joaquín, delante de todos, en este volumen. ¿Ustedes corrigen si le dicen mal su nombre? Yo sí. Vos No, corregís. yo sigo adelante como si nada. A mí ¿Cuántas dijeron veces me nombraste? Valentina. Estamos en una charla. ¿Cuántas veces me decís Sebastián? Che, Sebastián, escucha. 3 veces. Y en un momento ya está. A la tercera te Le digo, tenés che, que- pará. Sí, No te pongas mal, me da lo mismo. sí. No soy Sebastián, pero no te Uy, pongas colorado. perdoname. Me pasa lo mismo que vos. Hubo una noche que hablamos con uno que no sabíamos cómo se llamaba. Hablé una noche entera con una chica. Pero No, no, eso hacía sí. falta Pero ir a- pará, una cosa es no saber cómo se llama, que es una parte No, de lo este conocía. olvido. No nos acordábamos cómo se llamaba. Y otra cosa es decirle Marcelo y se No. llama Joaquín. Para mí, si no te acordás, no te la juegues. Pero el problema es El cuando problema es no cuando te estás seguro, Pero el cuando problema te es fuiste. cuando no, Claro. no te acordás que no te acordás. Entiendo. Entonces yo ejecuté toda la noche a una chica que no voy a decir, pero ponele que le dije Marcela Y se llamaba. Viviana. Valentina. Nada que ver. Y tiro otra. Y si sos el tercero, si vos ves como Pablo a Carolina. ay. Yo sé que Pablo es Pablo y Carolina es Carolina, pero Pablo te dice Patricia. ¡Ay! ¿Me meto o no me meto? Bueno, Y yo voy- de- ¿Qué sí, digo? Sí, para mí Digo, sí. che, pero adelante de Es como Carolina, avisarle a le alguien digo. que tiene algo acá. Pero También. adelante de Carolina, digo, no es Patricia ella. ¿Cómo Y ahí pará? se armó un quilombo. Hay algo muy importante. Sí. Estamos hablando. Pablo, le estoy diciendo Carolina, le Sí. estoy diciendo Patricia. Patricia Carolina. Sí. ¿Vos con quién tenés mucha confianza de los dos? Con Esa vos. es una gran diferencia. Claro. ¿Conmigo? Con vos. Sí. Sí, Te lo le tengo tenés que que decir. Yo durante muchos años, estoy hablando 9, Sí. tuve una psicoanalista que se llamaba, digan un buena? nombre, se llamaba Eleonora. Edith. y todo el tiempo le dije otro nombre y cuando le dije de interrumpir me dijo, te tengo que decir. Es Yo espectacular. no me llamo. No. Encontraste una loca como vos. Eso es muy bueno. ¿Pero cuánto 9 tiempo le años. dijiste eso? ¿9 años? Todo el tiempo. Yo Ay, no. pará, no le invoqué, no uso el nombre. De hecho, mi analista actual nunca lo invoco por su nombre. Pero a veces- Porque me quedó el Es que tema. se quema con Pero yo no leche. es que lo Pero si hice le a tenés que escribir que propósito. cancelás la sesión o algo, le decís su nombre propio. No, le digo, buenas tardes, Sí. quería avisar, tuve un inconveniente, no sé qué, Ay, no la saludos nombré y nunca. gracias. Yo Y soy la- muy formal, chicos. Pero al analista le contaste un día que. Pero para mí termina, pues yo hago virtual ahora. Se apaga el Meet. Pero no tenés agendada. Sí, sí, tiene sí. No, nombre. pero yo la tenía El Meet agendada no tiene como nombre. yo pensaba. No es que yo lo hice espectacular. a propósito. Yo un día le dije, Romina, Y era y Estela. 9 años después me dijo, bueno, te tengo que decir. Qué loca Bueno, ella también, ¿eh? Ella también. me Qué tendría loco. que haber Es corregido. mejor segunda anécdota de psicólogo, la primera la tiene La Agustina, sí, sí, sí. Ah, sí, después sí. también tenemos la del PIS.
Tercera. La del pis de Malena. Claro. No sé si la podía No me nombrar. acuerdo. No, porque no es Malena, no fue Malena. Ah. Es una amiga de Male. La primera, la psicóloga que vomitó a Agustina Ratti. Yo quería La hacer psicóloga vomitó a su día de paciente. terapia, no lo estamos haciendo, pero cómo brota igual. La segunda, que una chica vio como su psicólogo orinaba en la bacha de la La cocina. bacha de la no me cocina. acordaba. Ay, Como la bacha de la- no podría seguir, ¿eh? La bacha de la- Aparte sabemos que es puntita de pie eso. Sí, claro. Pará, yo Pero no es más- podría yo seguir. puntita de pie no Es llego. más incómodo. Por eso, pero Yo si, necesito si un- pudo hacerlo, tuvo que hacer puntita de pie Claro, yo mínimo. necesito un banquito. En la Estamos, bacha. estamos viendo información En con la- Julieta, ¿eh? Estamos viendo información. En la bacha de la Estamos cocina. bien. En la bacha de la cocina. Así como descubrió a George Costanza comiendo la basura una vez en la cocina. Sí, yo igual comía la basura. Perdón, pero no es cómodo hacer. Con Leandro Laspis. ¿No había baño? Si el chabón tiene tu altura, puede lo más bien. ¿Pero por qué frenaría en la Andás cocina a y ver no si iría al dijo, y baño? en Porque vez de es un decir ir loco, al tal baño vez. voy a tomar un Bueno. vaso de agua que es menos vergonzoso Claro. que hacer pis. Hay tanta gente que hace cosas. ¿Por qué hay gente que roba pudiendo no robar? Increíble. Creo que hay una claro, diferencia enorme entre pis y Pero robar, no me puedo pero... imaginar que hagan pis en No, otro no me puedo lugar. imaginar volver a ese analista. No, por eso dejó de No, ir. no me digas. Ah, y después No, darle me la vuelvo mano. loca. Sí. Dejar de ir al meador. 5, el Cinco, mensaje five. que te golpea el ego. A ver. Esto me pasa un montón. No sé cómo se llevan ustedes con el editar un WhatsApp enviado. Muy bien, muy rápido tiene que ser. Para mí no va editar el mensaje. Pero A mí no va. editar en sentido... Le pifiaste una palabra que no se entiende. Correcto. El golpe al ego es cuando vos mandás un mensaje de algún tipo por escrito. Bueno, listo lo dije. Y decís, ay, puse mal una B larga. Ay, que no se entendió. Porque a veces es lo que vos pensás en tu corazón. Vos lo escribís. Te lees a vos mismo y te parece que está bien lo que pusiste. Cuando lo envías y lo ves en la pantalla decís, no se entiende nada. Nada. No, pero es una buena herramienta la de Nada. poder editar. ¿Vos decís Sí. que no editas? Casi nada. Pero porque escribís bien. Para Yo que no escribo se para vea el orto. editado. No, claro, yo prefiero seguir escribiendo, pero el golpe al ego es no cualquier mensaje, lo he editado, lo dije así como agregado. Es cuando vos estás mandando un mensaje que te parece contundente. O sea, el otro día yo estaba discutiendo con una persona, mandé un mensaje en caliente diciendo, y con esto, tema zanjado. Y lo volví a leer y dije, Zanjado. Claro. zanjado, que igual es una muy buena palabra para el esclarar, porque tiene Z y J, que 10 y 8 puntos cada una. Se va a hacer pide vuelto a la bacha Sí, el sí. psicólogo. No, bueno, pero lo quería decir. Sí. No me llamo Sebastián, nunca te lo dije. Sí. Pero ¿entendés Y de eso golpe que- vos lees el mensaje y no se entiende nada. O sea, el otro día una persona que no estábamos discutiendo me dijo, leí tu mail, entendí todas las palabras, pero lo que suman y lo que me estás pidiendo no lo entendí. Ay, Muy no lo bueno. puedo Yo- creer. Como cuando yo leo inglés. Bueno, Sí. ¿te golpea el ego o no te golpea el ego? Y sí, entiendo todo, pero no entiendo ¿A todo dónde lo que va? quiero entender. ¿A dónde va? Claro. ¿A dónde va? Igual. Estos golpes del ego, por supuesto, son 5 más el que yo misma me conté. Finalmente, como dije, era el antivirus que estaba inhabilitando todo. No lo resolví yo, me lo resolvieron. Fue todo un golpe horrendo. Cada uno sabrá qué situaciones sumar, pero estas 5 más 1, para mí, son situaciones que te golpean. Es excepcional. Carolina Sara Dueck, y la tenemos aquí en Vuelta y Media, señoras y señores. Viene Eduardo Blanco en un ratito, vamos a jugar, vamos a charlar con él, por supuesto, y vamos a jugar a 100 argentinos dicen, 100 Vuelta y Media dicen. Va a participar Carolina Sara, que también trajo un juego. No sé si van a entrar los dos. Que no sea un golpe al ego, Carol. ¿Puede ser? Tal vez me duele. Hasta las 7 en vivo en la radio que ves en todo el mundo. Somos Urbana Play, somos Vuelta y Media 104.3, si es que nos escuchás como se escuchó toda la vida por la radio, pero también podés escucharnos en YouTube, en Twitch, en KZO, en todos lados estamos. Así que si no nos ves, si no nos escuchás, es que no podés ahora o simplemente no te gusta lo que hacemos, cosa que nos golpea el ego, pero por otro lado lo aceptamos. La vida es así, no podés gustarle a No todo el tenés mundo. que usar toda la intro. Los músicos también la hacen para que la gente escuche la No podés la intro. gustarle No a todo el tenés que mundo. llenarla toda. Después de años de terapia me di cuenta. No tenés ¿Cómo que le vas a gustar a todo el mundo? Nadie le gusta, ni los Rolling No Stones le tenés gusta que a todo el usar mundo. toda la intro.